Hola a todos y bienvenidos a otra videoclase. Esta vez vamos a abordar lo que es el artista literario. El artista literario posee dos características generales importantes. Que la primera es la eh, descubre en las cosas lo bello. Todas las personas en general poseen esta capacidad para descubrir en las cosas pues lo bello. Sin embargo, el artista lo hace con una penetración y con una precisión que sobrepasa la habilidad de la mayoría de los mortales. La segunda es siente. El artista siente la belleza de una manera extraordinaria y con una emoción mayor a la mayoría de las personas. Las facultades del artista literario, bueno, pues son lo que es la inteligencia estética. ¿La inteligencia estética qué es? Pues la capacidad para separar lo esencial de lo accidental de los objetos bellos en general. Y tiene la sensibilidad estética, que es la capacidad eh, de captar todos los matices, por insignificantes que sean, de lo bello. Es la capacidad para admirarse de lo bello, para emocionarse de una manera más entusiasta que la mayoría de la gente. Dos características bien importantes para todo el artista literario y para nosotros también como talleristas, que es la imaginación y la fantasía. La primera nos va a servir para captar las imágenes y mezclarlas ya a nuestra voluntad. Y la fantasía va a ser la otra capacidad, y la fantasía es esencial, es vital para cualquier artista. La fantasía es lo que nos va a permitir llevar esas imágenes, darles una forma. ¿Sí? Bueno, tenemos otras características en añadidura a las principales, que es la imaginación y la fantasía. Una de ellas es el buen gusto. Y el buen gusto es la capacidad para identificar la belleza de lo que no es, o de lo que aparenta ser, o de lo que pretende ser. El buen gusto debe ser recto y seguro. Y con esto me refiero a que que se apega a principios seguros y universales. Son principios técnicos. El buen gusto debe de ser universal. ¿Y qué se entiende por universal? Pues que se extiende a todas las expresiones de belleza, no solamente se limita a una expresión de la belleza. Y el buen gusto debe de ser delicado. Y con delicado quiere decir que baje hasta los más insignificantes matices estéticos y los pueda percibir y reproducir. Eso es lo que hace un buen gusto. Que sea seguro, que sea universal y que sea delicado. Otra característica pues vendría siendo lo que es la vocación. Por vocación vamos a entender ese deseo irrefrenable de realizar, eh, pues en este caso el género al que nos consagremos, o de realizar la manifestación artística que nos consagremos, ¿verdad? Un artista pues recibe el nombre de pintor si manifiesta la belleza con colores, con un músico con sonidos, y un artista con el lenguaje, con la palabra. Y bueno, otra característica va a ser la habilidad técnica. La habilidad técnica que ha sido despreciada últimamente por las modas, pero la habilidad técnica sí, que es la maestría en el manejo de los instrumentos del artista. Eh, es un poco, eh, más bien es un poco difuminado, difuso, cuando el artista moderno, bueno, el escritor moderno no conoce realmente, o conoce solamente lo básico de su arte, que en este caso sería el manejo del lenguaje, lo básico, sintaxis, gramática. Pero un verdadero artista maneja
su herramienta de una manera más precisa, dependiendo del género al que se consagre. Por ejemplo, viene al caso que muchos de los poetas modernos no conocen métrica y dicen que hacen poemas. En lo personal yo no sé cómo se lograría eso. Es como decirle a un pintor que no conoce cierta técnica y que solo por manejar, por plasmar con proporción algo, pues ya es arte, y pues no. Eh, bueno, en fin, hay otras cosas. Otra cosa es la inspiración. Y la inspiración con esto no es algo así como lo que comúnmente se denomina. Podríamos decir que la inspiración es cuando, cuando todas las facultades del artista están en plena concentración de su trabajo. Por eso ya decía Platón que es como si tuvieran un dios adentro y de cierta manera tienen un furor, bueno, exaltan, están exaltados como si tuvieran un furor divino, ¿verdad? Bueno, los grados de las facultades del artista, pues bueno, son tres. Tenemos el genio, que con la fuerza, con la potencia de sus obras, plasma su originalidad y bueno, trasciende más allá de cualquier cosa sus creaciones. Luego tenemos lo que es un talento, un talento pues imita, un genio crea, un talento imita. Y ahorita vamos a hablar sobre la imitación porque tal vez tengamos un concepto muy común sobre eso de imitar. Bueno, el genio crea, el talento imita, y para imitar tienes que conocer la técnica a la perfección, además de pues, las características desarrolladas que ya tenemos, que es la fantasía y la imaginación, ¿verdad? Y bueno, en un tercer nivel tenemos lo que sería un ingenio, ¿verdad? Un ingenio que es una persona que conoce la técnica y eh, que conoce la técnica, pero que no crea obras como el, como el genio, y tampoco imita como el talento. Tiene una agudeza de pensamiento, un manejo de la técnica adecuado, pero bueno, hasta ahí. Las actividades del artista. Las actividades del artista, pues bueno, viene siendo, una de ellas es la creación. La creación. La creación, y la creación tiene dos fases. En su fase una, que es lo que sería la concepción, que es, por ejemplo, cuando vamos caminando, ya se me ocurrió esto, o cuando estamos en otra situación y se nos ocurre algo. La concepción es el impulso espontáneo, ¿verdad? De una concepción bella, de algo de belleza. Y la fase 2 que sería la configuración, que es darle una figura ya a lo espontáneo que nos surgió. Sería absurdo pensar que solamente con la espontaneidad, con la fase uno, con lo que es la concepción, ya hagamos obras de arte. La mayoría no llega ni a nada. Entonces, un genio en su espontaneidad lo podría hacer. Un talento y un ingenio y un tallerista lo tiene que pasar a la fase 2. Y uno de los méritos de un buen escrito es de que no pierda su espontaneidad de la fase uno en la fase 2. Que muchas veces quien no domina bien, por ejemplo, en poesía la métrica, pues sí pierde un poco lo espontáneo de la fase uno en la fase 2, pero no necesariamente. Se necesita un manejo y dominio del lenguaje superior al normal. Otra de las actividades del artista es la imitación. La imitación, ¿verdad? Que por ejemplo los talentos hacen. La imitación tiene dos tipos de imitación hay, que es la imitación servil y la imitación libre. La imitación servil es cuando un escritor no solo imita la forma de su escritor favorito, de su maestro, de su mentor,
de su inspiración, sino que también el contenido y lo imita tal y cual. Esa es una imitación servil y cuando se llegan a extremos de la imitación servil se cae en una cosa que se conoce como plagio. Por otro lado, la imitación libre solamente imita la esencia del escrito original, ¿verdad? Eh, y ahí es una imitación libre y es la imitación válida, la imitación que se usaba en la antigüedad, la imitación de los cánones, de lo esencial, no de la forma. Recordemos que la imitación, bueno, y el plagio, bueno, ya nos pasamos al siguiente, que es el plagio. Recordemos que el plagio solo se da en la forma, nunca en el tema. Las ideas no pertenecen a nadie y se pueden volver a manejar de diferente forma. Y ese es un tema muy importante porque en otros temas, en otros campos del saber, por ejemplo en el conocimiento científico o en otro, se pueden manejar esas mismas ideas de otra manera, con la originalidad del escritor. Bueno, ya vimos que el plagio pues es la imitación servil, ¿verdad? Es no solamente copiar la forma, imitar la forma, sino también el tema. Por otro lado, también tenemos lo que es la colaboración. La colaboración es cuando dos escritores o más autores cooperan para un mismo fin. Ya puede ser esto una lista, puede ser una enciclopedia, puede ser un diccionario, en fin. Y tenemos también lo que sería el arreglo. El arreglo es cuando respetas el escrito del artista, pero sin embargo le haces unos arreglos en la forma para hacerlo más preciso en cuanto a su fin, en cuanto a cómo se expresa, en cuanto a lo que está diciendo. Y por último, tenemos lo que es la traducción, ¿verdad? La traducción es un trabajo intelectual de alta estima y comprende un manejo, bueno, comprende una serie de dificultades, de poder solventar esas dificultades culturales de un idioma a otro. Y bueno, existen dos tipos de traducciones, lo que sería la traducción literal, donde se busca, donde la traducción pues no hay interpretación vaya del traductor, es una interpretación literal, y tenemos y tenemos la traducción artística, donde se busca de alguna manera que no se pierda la esencia, las ideas, aunque no sean traducciones literales. Mm, en poesía eso es muy, muy, muy difícil, porque y es casi imposible, y bueno, es más bien muy, muy, muy probable, casi seguro, que cuando traduces un poema a otro se pierda la musicalidad con la que se hizo en su lengua original. Bueno, eso fue todo sobre el artista literario. ¿Dudas? Comenta. Nos vemos.